Esta charla que vamos a compartir con ustedes hoy tiene como propósito, como objetivo, naturalizar un tema que todavía lo tenemos medio guardado en un bibliorato adentro de un mueble en el fondo de la oficina, ¿no? Es una temática que está presente, que tiene normativa internacional, de adhesión voluntaria, de adhesión obligatoria, pero que todavía no se ha desarrollado del todo, o eso es al menos lo que hemos percibido nosotros en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Esta historia comienza algunos años en un establecimiento laboral acá en Capital, en donde el responsable de higiene y seguridad advierte dentro de su personal una persona con discapacidad. Hasta ahí venimos bien, eso es un punto positivo. El responsable de higiene y seguridad advirtió dentro del personal que una persona era una persona con discapacidad. Automáticamente empieza a buscar en Internet y advierte de qué manera puede evacuar de manera segura, rápida y eficiente un establecimiento en donde hay personas con discapacidad. Y se encuentra esto, que tiene un nombre comercial muy conocido, pero nosotros le vamos a decir una silla de evacuación. Esta silla de evacuación lo que tiene acá es como una especie de orugas, como la de los tanques, montadas en una caja reductora, que te permite desplazarte por una escalera no haciendo tanta fuerza. Tiene un límite de capacidad de 150 kilos y tiene una limitación que son las escaleras compensadas, es decir, las escaleras caracol. Pierde adherencia y hay probabilidad de que la silla junto con las personas se caigan. Este responsable de higiene y seguridad, preocupado con esta temática, busca en Internet algún tipo de solución y encuentra esto. Gestiona la compra de este producto y la organización para la cual él trabaja adquiere esta silla de evacuación. Él, muy contento con esta adquisición, ¿qué es lo primero que hace? Capacita a su personal. Convoca a los miembros de los líderes de evacuación o brigada de emergencia, como se les suele decir en los establecimientos, los convoca a todos en una sala similar a esta, les presenta la silla y les dicen, atiendan lo siguiente, frente a una evacuación, buscamos a alguna persona con discapacidad, la ponemos en esta silla y lo evacuamos hasta el punto de encuentro. ¿Alguna pregunta? No, terminó la capacitación. Bueno, hasta acá venimos bastante bien. Advirtió un problema, tomó algún tipo de medida y capacitó a su personal sobre cómo proceder. Pareciera que hasta acá venimos bien. Casualmente, en el término de 10, 15 días posteriores a esa capacitación y a la adquisición de este producto, suena una alarma de incendio. Dejaron un tupper en un microondas, salió un poquito de humo. No era un incendio declarado, no era un fuego de arraigo, pero por protocolo evacuaron. Los miembros de la brigada o los líderes de evacuación, como quieran llamarlos, atento a la directiva impartida por el responsable de higiene y seguridad, ¿qué hicieron? Levantaron la cabeza y buscaron a alguna persona con discapacidad. Con tanta suerte que en el fondo de la oficina encuentran de espalda a una persona que era un trabajador del área de digitalización de expedientes, básicamente computación. Esta persona se encontraba de espaldas al evento y es una persona que no había advertido la situación. ¿Por qué? Porque era sorda, tenía una discapacidad sensorial o discapacidad auditiva, era sordo. Esta persona, producto de su discapacidad, no pudo advertir la situación. Y esto que acabo de decir yo está mal. Esta persona no advirtió la situación no por su discapacidad, no advirtió la situación porque el establecimiento no estaba adecuado. Por ejemplo, no tenemos una luz de estrobo o un destello que le permita a la persona advertir una situación. Sea como sea, esta persona estaba de espalda, continuaba trabajando y no había advertido que detrás suyo había un incendio y todos sus compañeros habían evacuado. Entonces, los miembros de la brigada, dándole estricto cumplimiento a la directiva impartida por el responsable de higiene y seguridad, ¿qué hacen? Agarran a este muchacho, lo ponen en la silla, entre cuatro, lo ponen, le ponen los velcros e intentan comenzar con la operación de rescate. Este muchacho, que tuve la suerte de conocerlo, mide más o menos 1,80 m, es maratonista, tiene unas piernas así más o menos, grandote, todo musculoso. Y cuando se encontró dentro de esta silla, ¿qué hizo este muchacho? Se sacó los velcros, porque esta silla tiene 2 velcros para seguridad, se sacó los velcros, se salió de la silla, agarró la silla, la revolvió para la escalera y terminaron llamando a la policía para sacarlo de encima porque los quería matar a los miembros de la brigada de emergencia. Hubo puntos muy buenos, por ejemplo, el punto de inicio.
el inicio de esta historia, que es un responsable de higiene y seguridad que advirtió que dentro de su universo de trabajo, dentro del colectivo de trabajadores, tenía un trabajador con discapacidad. Eso está muy bueno. Después buscó información y ahí empezamos con los problemas. Se puso a buscar en Internet. Adquirió un producto y tuvo el grave error de agarrar el concepto de persona con discapacidad, meterlo en una gran bolsa y creer, inocentemente, que mediante esta silla de evacuación, que sirve para muchas cosas, le iba a servir para resolver todas las situaciones que se le presenten con todo tipo de discapacidad. Entonces, esta historia me ayuda a mí a transmitirles a ustedes cuál es el verdadero propósito de esta charla. Entender cuál es el enfoque que nos va a ayudar a obtener mejores resultados al momento de diseñar un plan de evacuación que contemple la presencia de una persona con discapacidad. Para empezar a hablar de discapacidad, es necesario que tengamos en cuenta un cimbronazo. En el mes de octubre del año 2003, cuando en la sede de Naciones Unidas se celebró la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Más allá de todo el articulado y el preámbulo y todo el glosario que tiene esa convención, que es muy interesante, que de paso aprovecho para decir Argentina como Estado parte lo materializó acá a través de una ley nacional, esta ley generó un cambio de enfoque. ¿Qué es un cambio de enfoque? Es cambiar el paradigma, cambiar la mirada mediante la cual abordamos una temática. Y fue tan amplio, fue tan grande el cambio que generó esta convención que hasta modificó el término mediante el cual hacemos referencia a una persona que tiene discapacidad. La Convención de Naciones Unidas te invita a abandonar el enfoque médico-científico y a abordar un enfoque social, es decir, dejar de ver a la persona con discapacidad adentro de un tubito de ensayo, dejar de ver a la persona con discapacidad nada más que por su diagnóstico, y empezar a ver a la persona en donde la discapacidad es una característica más de ella. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de ver a la persona de discapacidad como un todo, dejar de ver a la discapacidad como un todo y empezar a ver la discapacidad como una característica más de la persona. Y es importantísimo saber que tenemos un montón de discapacidades, tenemos un nomenclador, un listado enorme, y a su vez, dentro de cada discapacidad, podemos encontrar miles y miles de perfiles distintos. ¿Por qué? Porque todas las personas son distintas. Capaz nosotros para abordar este tema desde un enfoque técnico, agarramos la discapacidad y la dividimos en 5 grupos. Motores, intelectual, visceral o sensorial. Pero si empezamos a ver y a interactuar con todas las personas, vamos a ver que tenemos miles y miles de perfiles. La formación de los profesionales. Hasta donde yo tengo entendido, la formación de los profesionales de higiene y seguridad, que en donde voy a estar enfocado este primer tramo y después vamos a hacer un comentario referente a las instituciones que responden a una emergencia. La formación de los profesionales de higiene y seguridad, en líneas generales, hasta donde yo tengo entendido, no contempla la temática de discapacidad. Salvo algún profesor que se interese o algún alumno que traiga el tema en una disertación, en un trabajo práctico, pero hasta donde yo tengo entendido, los institutos de formación profesional de higiene y seguridad todavía no han incluido en sus currículas este tema. Entonces es importantísimo que el profesional se capacite, que el profesional de higiene y seguridad, y más aún cuando sos responsable de un establecimiento, te capacites y te formes sobre esta temática. No debemos cometer el error que tuvo el primer responsable que charlamos al principio de entrar en Wikipedia. Hagamos uso de las instituciones oficiales o de las organizaciones civiles que brindan información. A nivel nacional tenemos la CONADIS, que es la Comisión Nacional Asesora sobre Discapacidad, en Capital tenemos COPIDIS, y así en todos los municipios y en todas las provincias tenemos organizaciones del Estado y al mismo tiempo instituciones civiles que están vinculadas con la temática y tienen la capacidad de darnos todo tipo de información. Es más, seguramente van a estar muy interesados en recibir gente para formarlos. Estarán muy interesados. No creo que nadie les cierre la puerta o no les preste atención. Por eso es muy importante que el profesional de higiene y seguridad se forme. Lamentablemente hoy tiene que ser un poco autodidacta porque no está incluido en las currículas todavía la temática de discapacidad. Como responsable de higiene y seguridad, tengo que arrancar mi trabajo en lo que es un programa de inclusión sociolaboral. ¿Por qué digo inclusión sociolaboral? Hay mucha gente que dice planes de inclusión laboral para personas con discapacidad. Ese término no es del todo correcto. Yo en realidad lo que tengo que lograr es la inclusión de la persona a la sociedad y el trabajo es un medio.
En algunos casos es el trabajo, en otros casos es el deporte, en otros casos es la práctica de un arte. Lo que yo tengo que hacer es agarrar a todas las personas convencionales que trabajan en el establecimiento y sensibilizarlos con la temática de discapacidad. En algunos casos puede llegar a haber gente que ya esté sensibilizada por experiencia personal o por algún tipo de circunstancia familiar, pero en líneas generales no estamos sensibilizados. Eso es lo primero que yo tengo que hacer como responsable de higiene y seguridad. Preparar el terreno para que la persona con discapacidad llegue y llegue de manera natural. Una vez que naturalizamos el tema, ahí empezamos a tener un enfoque un poco más técnico. Nosotros como responsable de higiene y seguridad tenemos que hacer un relevamiento de accesibilidad al medio físico en todo el establecimiento laboral. La normativa que aplica es el decreto 914 del año 97. El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires tiene algunas referencias también muy interesantes para buscar. En la página de CONADIS, por ejemplo, tenemos un checklist. Tenemos un documento de Word que me organiza un poco y me ayuda a hacer un relevamiento. Y acá tenemos que contemplar absolutamente todas las condiciones físicas, ¿no? La persona con discapacidad no tiene que trabajar en el lugar donde pueda acceder, tiene que trabajar en el lugar para el cual se formó. Y bueno, después trabajamos en lo que es el entorno, el ingreso al edificio, circulación interna, puertas, instalaciones sanitarias. Y después de trabajar en accesibilidad física, ahí empezamos a trabajar en el plan de emergencia, plan de contingencia, plan de evacuación, como quieran llamarlo. Es muy común ver, a mí me ha tocado como inspector, visitar establecimientos y preguntarles si tenían algún plan de evacuación que contemple presencia de personas con discapacidad. Sí, me decían, y me daban el plan de evacuación y un apéndice 1 o anexo 1, plan de evacuación personas con discapacidad. No, está mal. No tiene que ser un anexo separado del cuerpo del plan de evacuación. La persona con discapacidad tiene que estar contemplada en el cuerpo del plan o del diseño del plan, porque eso es integración, no es inclusión. Cuando yo diseño un plan de evacuación, en el momento cero tengo que contemplar la presencia de una persona con discapacidad. Eso es importantísimo. Y después la implementación. Para la implementación también tenemos que tener en cuenta, muchos de ustedes tengo entendido que son profesionales de higiene y seguridad y trabajan en establecimientos, tenemos que tener en cuenta la capacitación, cómo se van combinando, ¿no? Relevamiento de accesibilidad física, la formación del profesional, el relevamiento para el diseño del plan inclusivo y la capacitación al personal que van a ser las personas que van a desarrollar ese plan de emergencia o plan de contingencia. Algo muy importante que nosotros siempre decimos en los simulacros de evacuación, tengo entendido en la Ciudad de Buenos Aires creo que son 2 al año según la normativa, las cosas salen mal y está bien que salgan mal. Los errores tienen que verse en las prácticas de los simulacros. Lo que sí tenemos que hacer es agarrar ese error y ponerlo en palabras en una próxima reunión. No tenemos que guardar la mugre abajo de la alfombra, no tenemos que mentirnos a nosotros mismos. Pero tengan en cuenta esto, los simulacros de evacuación salen mal y están hechos para que salgan mal, para que se prendan las alarmas de las cosas que están mal diseñadas. Entonces eso es muy importante que hagamos los planes del diseño, de los planes de evacuación y llevemos a cabo los simulacros. Las adaptaciones de los puestos de trabajo, acá trabajamos en funciones conjuntas, resolución 905 del año 2015, si quieren léanla, funciones conjuntas de los servicios de higiene y seguridad, con el servicio de medicina laboral, terapista ocupacional, infraestructura, diseñar el puesto de trabajo para que la persona desarrolle todas sus tareas, no que la persona se adapte al puesto, tenemos que adaptar el puesto, eso es importantísimo. Visitas al establecimiento, cuando vos tenés un establecimiento con atención al público, sos solidariamente responsable de toda persona que entre. Absolutamente de todo. Por más que vino a visitar al marido, vino a usar el baño o vino a preguntar si en la esquina hay un kiosco. Vos sos solidariamente responsable. Bueno, los servicios de seguridad, las personas que están a cargo de los servicios de control de ingreso, tienen que advertir que la persona que está a punto de ingresar al establecimiento es una persona con discapacidad. Umbrales de exposición, importantísimo. Por ejemplo, yo tengo la resolución 295 del 2003, que me dice los umbrales mínimos de exposición a, ruido, vibraciones, exposición solar. La exposición solar de una persona convencional, ¿es la misma exposición solar que puede tener una persona con albinismo? No, no es la misma. Por eso acá el responsable de higiene y seguridad tiene que prender las alarmas. Tenemos que determinar los umbrales de exposición, tenemos que adecuarlos. Recuerden que el umbral de exposición, puntualmente resolución 295, establece un piso, no un techo. Es decir, que si a mí me dice que yo puedo estar nada más que 4 horas al día
5 días a la semana durante 20 años puedo estar expuesto al sol, si puedo estar 3, mejor todavía. Es un piso, de ahí también puedo seguir bajando. Instituciones que respondan a la emergencia, es muy importante la formación de los profesionales que responden a las emergencias. Se ha advertido un montón de situaciones complejas de incendio y de rescate en donde los miembros de instituciones, generalmente bomberos o servicios de emergencia, se encuentran con una persona con discapacidad y realmente no saben qué hacer en el momento. Por suerte los bomberos siempre buscan la manera de resolverlo, siempre toman la tangente y la situación la resuelven. Pero es muy importante que el personal que responde a una emergencia sea formado desde su base. No tiene que tener una materia y al final del cuatrimestre, si sobra una clase, tener una clase de evacuación de personas con discapacidad. No. El diseño de planes y la temática de discapacidad tiene que estar incluida en la currícula. Tenemos que naturalizar el tema e incorporarlo en la formación de base de todas las instituciones que responden a una emergencia. Muy bien, hasta acá hemos llegado. Me encuentro a disposición de ustedes en caso de que quede tiempo para algún tipo de consulta. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Ahora sí, un fuerte aplauso.